Comenzamos este segundo programa de Iglesia en Camino para celebrar nuestro 10º aniversario. Lo hacemos con un recorrido sobre las parroquias que integran el arciprestazgo Mancha Norte. En 2 momentos tratamos este tema. En el primero, titulado Nuestros templos, donde pretendíamos dar a conocer los diferentes lugares de culto, su riqueza histórica y su realidad material. Y en programas posteriores afrontamos la vida que se desarrolla en estos templos, es decir, la vida parroquial. En el mes de enero comenzamos esta nueva sección, Nuestros templos, y queríamos acercar cada templo parroquial a sus hogares para que todos como arciprestazgo nos sintiéramos miembros de cada comunidad parroquial que se reúne en el arciprestazgo de la Mancha Norte. Hemos podido ver templos de nueva creación, templos muy antiguos, templos de pueblos muy pequeños y templos de pueblos grandes. Hemos podido aprender de la construcción de cada templo, de sus reformas, de las imágenes que se veneran en ellos. Pero sobre todo, hemos querido mirar con los ojos de la fe a una comunidad parroquial que se reúne en el templo para celebrar la fe y desde allí vivirla y testimoniarla en su familia, en su trabajo, con sus amigos, en cada momento de la vida. Por eso, los templos, diría, están llenos de vida. Comenzamos contemplando el templo parroquial de la localidad de Herencia, la Inmaculada Concepción. Es del siglo XVIII, sin estilo determinado, ya que fue construido a caballo entre los estilos renacentista y barroco. De su interior es de grande interés los retablos de estilo barroco, entre los que se destaca el retablo neoclásico del altar mayor, con una imagen de la Inmaculada Concepción. En una de sus capillas de la iglesia se encuentra la imagen de la Inmaculada, nombrada patrona de Herencia por el beato Juan XXIII en 1960. En el siguiente programa nos acercamos a la localidad de Campo de Criptana, a su parroquia de Nuestra Asunción de Nuestra Señora, inaugurada en 1958. Un templo de una sola nave con bóveda de cañón, presentando capillas a ambos lados. En su interior son de gran interés 2 tallas escultóricas en madera, una ubicada en la capilla del Santísimo Sacramento, la llamada Virgen de Villajos, de finales del siglo XIII. La otra talla es la del Cristo de la Expiración, realizada en el 39. Su altar mayor está presidido por la imagen de la Asunción de Nuestra Señora con el conjunto de la Santísima Trinidad. De Criptana fuimos a Alcázar de San Juan, a la parroquia de Nueva Creación, San Rafael, inaugurada en diciembre de 1987. El estilo del templo parroquial es modernista. En la parte de la derecha tiene unas columnas que quieren invitar a un caminar hacia el centro, que es Jesucristo, presente en su sagrario. Preside el templo la cruz, y a su derecha la imagen de la Virgen María con el niño. Siguiendo en Alcázar, nos disponemos a entrar en la parroquia de Santa Quiteria, que se comenzó a construir en 1587 y se terminó en 1604. Es un templo barroco clasicista, de grandes dimensiones, construida a base de sillares de color rojizo. Su interior consta de 3 naves, la nave central y las naves laterales. Destacamos la decoración de las dovelas de las arcadas formadas por colores con clara inspiración árabe, un arco ojival con decoración en rocalla y una capilla lateral de decoración plateresca. Muy cerca de Alcázar se encuentra la localidad de la Alameda de Cervera, con su parroquia de San Lorenzo Mártir. Su primera referencia se remonta al siglo XVII, descrita en las relaciones sobre las ermitas que existen en Alcázar. La imagen de San Lorenzo fue llevada a la Alameda por unas religiosas de origen aragonés. En pleno siglo XX se llevan a cabo diversas reformas en la ermita, destacando la reforma de 1972, en la que se amplían sus dimensiones para poder albergar a un mayor número de fieles
y para adaptarla a las nuevas disposiciones del Concilio Vaticano II. De nuevo volvimos a Alcázar, esta vez a la parroquia de Santa María la Mayor, la más antigua de la zona. Templo romano, templo visigodo, iglesia románica, siendo parroquia desde 1226. Es una iglesia de 3 naves, una iglesia sanjuanista porque la cruz de la Orden de San Juan está presente en retablos y portadas de capillas. Pudimos comprobar la belleza del camarín de la patrona de la ciudad de Alcázar, la Virgen del Rosario, finalizado en 1742 y constituyendo la cumbre del barroco canónico popular de nuestra tierra. También embellecen este templo los distintos retablos, 2 de ellos del siglo XVII. Un exterior característico del lugar, piedra roja y muros de mampostería. Dejamos Alcázar de San Juan y llegamos a Pedro Muñoz, cuyo titular de la parroquia es San Pedro Apóstol y su patrona Nuestra Señora de los Ángeles. El actual templo se comenzó a construir a principios del siglo XVIII. Su iglesia es una cruz latina, de estilo español de la época, con bóveda de medio cañón y relieves de yeso en forma geométrica. La construcción al exterior es de piedra de sillería en las esquinas y remates en el zócalo. Volvimos a Alcázar de San Juan, a la parroquia de más reciente creación, la de San Juan Bautista, inaugurada el 5 de enero de 1990. Es una construcción de arquitectura moderna de ladrillo visto, de una sola nave. En su presbiterio destacan el altar, el ambón y la sede construidos con materiales de mármol y ladrillo. La parroquia tiene 3 imágenes de madera y de estilo igualmente moderno. Una imagen del resucitado, la Virgen con el niño y la imagen de San Juan Bautista. Acabamos nuestro viaje visitando la parroquia de San Gregorio Nacianceno en Arenales de San Gregorio. Templo que se construyó en las primeras décadas del siglo XX debido a su mal estado. En el año 1973 se optó por la construcción de este nuevo templo, edificado en el mismo lugar donde estaba el anterior, pero de acuerdo ya con las directrices litúrgicas y pastorales recién salidas del concilio. Nuestros templos, los templos del arciprestazgo, lugares donde la comunidad cristiana se reúne a celebrar el amor de Dios, vida de tanta gente que a lo largo de la historia de nuestros pueblos han pasado para encontrarse con Cristo. Junto a la vida en nuestros templos y la vida parroquial, en nuestro programa Iglesia en Camino tuvieron un cierto protagonismo 2 sacristanes que ya han fallecido, don Joaquín Moreno y don Nicolás Castellano. Con este recuerdo rendimos a ambos un entrañable homenaje y animamos a sus sucesores a hacerlo tan bien como ellos. ¿A qué se dedica un sacristán? Pues ser muy amplia las actividades. Por ejemplo, empiezas por abrir la iglesia, dar las luces, empezar a preparar ornamentos y cálices y vinajeras, cuidar de la megafonía, las luces, las velas del altar y preparar los ornamentos del color litúrgico que corresponden a ese día. Llevo desde que tenía 8 años, empecé de monaguillo, aquí en la parroquia, un día de la Virgen del Rosario, de la Virgen Nuestra, y ya cuando terminó la procesión, pues me empezó a decir don Juan de Dios, que era el párroco que yo empecé con él, que si quería empezar aquí con él a trabajar en la parroquia y tal, aunque ya, como sabes, yo lo llevo ya porque mi padre, Padre Hansel, ya era sacristán en la Trinidad y a mí me gustaba este oficio, y si no, todas las cosas de la parroquia y de la iglesia. Entonces Nicolás eres la segunda generación. Sí, la segunda generación, sí. Mi padre, como sabes, estuvo en los Trinitarios muchos años hasta que falleció y a mí este trabajo me gustaba y me quedé aquí en la parroquia.
Muchos son los agentes pastorales y animadores de la vida cristiana de nuestro arciprestado. En el año 2013 visitamos con cámara en mano a las diferentes comunidades religiosas que viven actualmente en nuestro pueblo. Confieso que nos fue imposible acercar a nuestros espectadores a todas las comunidades, unas veces por calendario y otras por organización interna y sus constituciones. Pues en el momento actual estamos la mayoría de la provincia de España jubiladas. De todas maneras seguimos apoyando, seguimos haciendo lo posible porque nuestra obra educativa, que es la principal, pues continúe con el mismo carisma que Santa Emilia nos legó, nos dio. Claro, al estar jubiladas es más difícil ya, pero los profesores, el contacto con los profesores, con los niños, pues sigue el mismo, y nosotras, hasta que Dios nos dé vida, apoyaremos esa iniciativa, esa obra, y como no podemos dar clases ya, no debemos, pues nos dedicamos ya más a obras, a la parroquia, a la pastoral parroquial, a lo que nos pidan, ayudando en llevando la Eucaristía a los enfermos, reuniones de catequistas, dando la liturgia, la catequesis, bueno, lo que se puede, lo que nos necesita la parroquia. Soy dominica de la Anunciata. Entré en la congregación en el 1966, ya hace unos cuantos años, de lo cual doy gracias a Dios, y entré relativamente joven, con la edad crítica, o sea, la edad justa para poder entrar, y tuve la suerte pues también que la congregación pues me permitió hacer unos estudios en Roma, lo cual fue una riqueza para mí y que hoy estoy devolviéndole a la congregación, entregándome lo más que puedo. Actualmente no hay ninguna hermana impartiendo clases. Yo he ejercido el magisterio pues desde mi noviciado hasta que me jubilé. Ahora organizamos la pastoral del colegio, colaboramos en los actos litúrgicos, participamos en todas las actividades que se realizan. Y estamos ahí con nuestra presencia, representando a la congregación e intentando que conozcan nuestro carisma. Yo siempre me han gustado mucho los ancianos y como a nuestra madre fundadora también le han gustado mucho los ancianos y tenía mucha caridad, entonces ella ha procurado abrir casas también de ancianos en abundancia y por eso pues he seguido y sigo trabajando con ellos. Una monja sin Jesucristo no es nadie, y sería monja, lógicamente, ¿no? Porque tienes que estar enamorada de alguien, que en este caso es Jesucristo, para poder consagrarle tu afecto, tu vida, tu silencio, todo. O sea, nos donamos a Él enteras. Con motivo de la beatificación en Tarragona de los mártires trinitarios de la persecución religiosa de 1936, mientras se realizaba la remodelación de la capilla que recibirían sus restos definitivamente en la iglesia de la Santísima Trinidad, emitimos un programa que pasará a la historia como un hecho importante para la iglesia y la institución trinitaria. Pues efectivamente eran 6 los religiosos, era toda la comunidad al pleno. Pues estaba constituida por el padre Hermenegildo, era el superior de la comunidad, un hombre bueno, un hombre que acababa de llegar, que había llegado precisamente en el mes de mayo. Estaba también constituida por el padre Buenaventura, un hombre pues también bueno y dedicado sobre todo a la enseñanza, y cuentan de él que era un hombre pues muy cariñoso, sobre todo con los niños, los más pequeñitos, que les enseñaba a multiplicar cantando. Está también el padre Antonio era el más joven de la comunidad, murió con 34 años y era un gran organista, el que tocaba el órgano aquí en esta iglesia en la que nos encontramos. El padre Francisco era también un gran tenor, un hombre bueno, un hombre, dicen que muy campechano, un hombre muy agradable, de sonrisa fácil y contagiosa. Y el padre Francisco pues era también un gran tenor, un gran cantante y que cantaba y había organizado también muchos coros, ¿no?
También estaba el padre Plácido, era el intelectual. El padre Plácido cuentan que era el intelectual de la comunidad, era el director del colegio, el espíritu del colegio, el alma del espíritu, un hombre inteligente, un hombre que tenía su doctorado en filosofía, y era el único que no era vasco. Los otros eran vascos de Vizcaya, este era de Laguna de Negrillos, un pueblo de León. Y luego estaba Fray Esteban. Fray Esteban era un hermano, el hermano Lego, que era un hombre humilde, sencillo, era el cocinero, pero era el hombre que cuidaba de la comunidad y que cuidaba mucho también de los pobres, atendía muchísimo en la portería a todos los pobres que venían aquí a la iglesia. Iglesia en Camino, durante estos 10 años, ha estado cerca de los cristianos que viven su profesión con los valores del Evangelio. Hemos entrevistado a personas que trabajan cultivando el campo y sus viñas. ¿Cómo rezas tú, un agricultor del siglo XXI? Bueno, yo distinguiría dos cosas, rezar y orar. Rezar está muy bien para entrar en la oración y contemplativa, digamos. Bueno, pues cuando se reza, se medita, pues tienes que estar solo, tiene que haber soledad. Y para eso, ¿qué cosa mejor que el campo? No hay ruidos y, en fin, puedes concentrarte mucho mejor en la oración. Eso es rezar, decías tú. Orar, ¿cómo oras en casa? Bueno, en casa... ¿Con Elena o solo? Sí, ¿Cómo? Se bendice la mesa. Muy bien. Se hace, bueno, pues cuando nos acostamos siempre rezamos una oración así cortita y a dormir. Pero donde yo realmente encuentro la oración es en la oración nocturna. En esas horas que por las noches el adorador se encuentra frente a frente con el Señor. Y le cuentas tus penas, alegrías, le cuentas lo que has hecho mal con tus hermanos y lo que has hecho bien. Y bueno, pues sientes la caricia de Dios. Ah, qué bonito eso de sentir. Sientes la cercanía porque lo tienes ahí mismo. Hemos entrevistado a personas que trabajan en el mundo sanitario. La Iglesia quiere ir más allá, quiere descubrirle al hombre que Jesucristo, revelación del amor de Dios, pues viene a hacerse hombre, viene a participar de ese dolor del hombre, lo sufre él en su carne y luego lo eleva a un sentido redentor, salvador. Claro, ¿qué tiene que ver esto con la enfermedad y los tratamientos de las enfermedades y el dolor? Pues los médicos tenemos que poner nuestra parte para intentar ayudar a ese enfermo, pero luego hay un sentido que la Iglesia cristiana pues quiere descubrirle a ese enfermo para que note que Jesucristo mismo está a su lado y en sus manos puede estar, no vamos a decir la curación, aunque existen los milagros y por él se dan milagros en las personas y se curan, ¿no? Él mismo hizo muchos milagros en vida, pero sino lo más importante es ese valor del sufrimiento y que ayuda a esa persona a llevar su enfermedad con una dignidad, con una entereza que luego es ejemplar para quien no tiene esos problemas, esos dolores. Lo fundamental de mi trabajo es el acompañamiento. El acompañamiento en el proceso del final de la vida, dándole mucha calidad de vida a esa poquita vida que hay. Entonces, ¿te implicas? Claro que sí. Pero hay que saber también gestionar un poquito todos esos valores y esas emociones. Y para eso hace falta tener una formación específica en comunicación, en counseling, en habilidades, ¿vale? Porque si no, claro, la exposición cotidiana al proceso de la muerte,
pues al final puede hacer que el profesional caiga o que se desgaste, que aparezca el síndrome del burnout. Y no, entonces aquí pues no te implicas. Y sí, al final tienes ese paciente que te ha marcado, que piensas en él, pero bueno, se van gestionando las emociones y yo creo que la satisfacción de poderles acompañar siempre que los síntomas estén bien controlados, porque eso es muy importante, porque no todo el mundo se muere bien, también hay que decirlo. Hay gente que se muere mal porque se ha descontrolado un síntoma o lo que estábamos hablando antes del delirium, a veces es muy difícil de controlar, o cambia si mueres en un hospital o mueres en tu casa. Entonces ahí hay muchos puntos a tener en cuenta. Nos hemos acercado a las farmacias y a las librerías. Viene muchísima gente de la calle, pero vienen muchísimas religiosas y muchos sacerdotes. Luego también vienen las cofradías, sí, o hermandades, y todo ese tipo de gente. ¿Qué siente un cristiano comprometido con su trabajo? Pues mira, lo primero es que cuando yo por la mañana enciendas ordenadores y tal, das gracias a Dios porque te ha regalado este nuevo día. Y eso lo hago antes de abrir. Cuando llevamos a mi hija, vamos rezando, ¿no?, al instituto. Una vez la hemos dejado, desayunamos y tal, ¿no? Mi mujer y yo, bancos, ella se queda en la parroquia, a lo mejor a misa en Santa Quiteria, y yo me vengo ya por la farmacia. ¿Cuándo cerramos? Cuando cerramos, pues das gracias a Dios por el día que te ha regalado. Piensas en los casos aquellos que te hubiera gustado hacer algo más por alguien, o si tu palabra ha servido para algo a una persona que la ves que está mal, te ríes con aquellas cosas que han sido muy divertidas dentro del día. Y nada, pues si es miércoles, tenemos comunidad y nos vamos a la parroquia o vamos a casa de alguno de la comunidad, si hay que preparar pues el evangelio, salmos, lo que sea, o hay que preparar la Eucaristía de la semana. Y si estamos aquí, pues nada, pues como cualquier persona, pues cenamos juntos, los tres que somos, que ahora somos muy poquitos, de tener 8 hijos a estar 3, se nota, ¿no? Y bueno, pues si vemos alguna película, ahora estoy reproduciendo películas inéditas pues que tengo yo, familiares, que tendré, pues no sé, una animalada. Pues esa es nuestra vida, una vida sencilla, tampoco es muy complicada. Nos hemos encontrado con profesores que trabajan con ideales cristianos y más concretamente en un centro con ideario católico. Lo más importante que aportamos, los que vivimos la fe, ¿no?, y creemos en ello, es la transmisión de la buena noticia de Jesús. No solo en la clase de religión, que como centro cristiano la hay, sino en todas las áreas, en todas las asignaturas, en todos los momentos del día y en todos los lugares del centro, por cualquier sitio. Entonces yo creo que eso lo vivimos en un ambiente comunitario, desde la fe y desde el amor, ¿no? Es como se vive, ¿no? Y es como se vive aquí, ¿no? Puede ser que se transmitan los conceptos, los conocimientos, todo, pero hay una forma de hacerlo tal vez diferente pues de otro, que tiene otras creencias, otra realidad. Es así, ¿no? Sí, así vamos, sí, porque los valores que vivimos aquí como trinitarios pues nos distinguen, ¿no?, de otros. Que pueden vivir otros valores. Sí. ¿No? Muy bien, Esther. En este segundo programa, celebrando nuestro 10º aniversario, nos queremos despedir con la carta que Adolfo escribió dedicada a los profesores que educan a nuestros hijos. Si en todas las tareas del ser humano debemos contar con Dios, cuánto más quienes lo hacen como un maestro. Queridos amigos y compañeros de profesión y de vocación, queridos profesores, Gabriel Celaya tiene un poema titulado Educar, que dice así: educar es lo mismo que ponerle un motor a una barca.
Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará la carga de palabras hacia puertos distantes, hasta islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Claro que los profesores tenemos un poco de poetas, un poco de marinos y un poco de piratas, porque nuestro corazón está henchido de pasión por el niño, el adolescente y el joven, que serán el hombre y la mujer del futuro. Porque trabajamos pensando en el futuro. Además, pensamos que Dios está junto a nosotros construyendo esta realidad viva. No estamos solos. La fe en Dios y en el hombre nos da alas para seguir trabajando con ilusión, para pensar que lo que hacemos cada día tiene una trascendencia a los ojos de Dios y estamos forjando los pilares de una sociedad más justa y más humana. Cuando veo a mis alumnos subir por la escalera cada día, cada mañana, algunos me dan los buenos días muy educadamente, otros van a su bola y otros charlan amigablemente. Yo miro sus caras, veo que son un misterio y un tesoro a la vez, y pienso, ¿estaré hoy a la altura que está Dios, amando a cada uno como es y ofreciéndole lo que más necesita? Y me voy a clase con esa pregunta. Es una tremenda tarea, mucho más difícil que manejar una máquina complicada, mucho más complicada que programar un robot. Queridos amigos, sean mis palabras de ánimo para todos los profesores, creyentes o no creyentes, porque todos estamos en la misma empresa de construir el ser humano. Nunca nos debemos desanimar ni por los resultados, ni por el comportamiento de los alumnos, ni por su evolución, ni por los cambios políticos, que son unos cuantos, culturales y sociales. Estemos por encima de todo ello. Eso sí, como nosotros somos cada año más mayores y ellos siempre tienen la misma edad, adaptemos nuestra mente a su mente, nuestros corazones a los suyos, nuestros conocimientos a los suyos, nuestros métodos a la evolución de los tiempos, aunque nos exija trabajo y dedicación y dejarnos la vida en ello. ¿Qué mejor forma de dar la vida, de entregarla de esta forma?